Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo un poco del lugar del mundo y el momento en el que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Sebastián García Prado, soy uno de los integrantes del equipo de la Escuela de Coaches, donde trabajamos constantemente en la generación de instancias de capacitación referidas a diferentes áreas del entrenamiento, sobre todo y también algunas habilidades que colaboran con la vida profesional de cada una de las personas que pasan por dentro de la escuela. Eh, lo más importante es contarles que estoy muy contento de poder participar nuevamente de una instancia como esta dentro de la escuela. Y en este caso, lo que nos convoca el día de hoy es un webinar donde vamos a hablar de algunas reglas para poder dominar de mejor manera el entrenamiento funcional, de ver de qué manera podemos usar la herramienta del entrenamiento funcional y quizás la herramienta del entrenamiento en su totalidad para, para mejorar la vida de los clientes y que también entendamos por dónde viene el entrenamiento funcional y de qué manera lo podemos dominar de mejor manera. Esa es un poco la intención y el objetivo de la presentación del día de hoy. Y espero que realmente la puedan disfrutar y que el día de mañana se lleven alguna que otra herramienta que les pueda servir para llevar adelante su vida profesional. Así que sin mucho más preámbulo, les voy a compartir pantalla si les parece bien. Eh, Espero que se escuche con detenimiento, se escuche bien. No quiero que perdamos demasiado tiempo en la presentación, en la introducción y que ya nos podamos meter de lleno en lo que es el contenido de la presentación del día de hoy. A ver, ahí está. Muy bien. Bueno, espero que se vea bien. Nuevamente darles la bienvenida. Mi nombre es Sebastián García Prado, como verán, y acá les hago una pequeña introducción. Hace 10 años que estoy eh, dando vueltas por el mundo del fitness, trabajando en capacitación a lo largo de toda Latinoamérica. He trabajado casi más de 1.200 horas dando capacitaciones a entrenadores y emprendedores y he trabajado con más de 1.500 personas en ese tipo de instancias. Y a su vez, además de ser capacitador y entrenador, soy preparador físico, es mi segunda pasión. Yo tengo como dos pasiones bien grandes. Una pasión es todo lo que es el mundo del entrenamiento, la preparación física, el trabajo en el mundo deportivo. Y por otro lado, lo que es el emprendimiento, eh, las finanzas, la administración. Entonces, tratamos siempre dentro de la escuela de poder conjugar algunas herramientas que hagan que la vida profesional de cada uno sea un poquito más exitosa. Como les decía recién, les vamos a presentar 7 reglas que deben seguir para poder dominar el entrenamiento funcional, para poder tener el entrenamiento funcional como una herramienta clave de trabajo en el día a día. Y como les decía antes, hay algunas reglas que van a aplicar exclusivamente a lo que es el entrenamiento funcional, que es la principal herramienta que yo utilizo en el día a día con mis clientes y con las personas a las que entreno. Pero hay otro montón de herramientas o de reglas que aplican a la vida del entrenador y esperamos que obviamente les sean útiles para sus vidas profesionales. Y para meternos ya de lleno en lo que es la presentación, la idea es, en primer lugar, ir de lo general a lo específico, ¿sí? Eh, Cuando uno habla de entrenamiento funcional, muchas veces piensa que el entrenamiento funcional es trabajar con bandas elásticas o ligas o pelotas medicinales o corebacks. eh, y, y antes de meternos en lo que es el entrenamiento funcional, mi sugerencia o la primera regla es aprendan de entrenamiento. Empápense de lo que es la materia de entrenamiento, cuáles son los principios del entrenamiento, cuáles son los primeros autores que hablaron de entrenamiento, no sé, Tudor Bompa, por ejemplo, Yuri Bergoziansky, por ejemplo. O sea, hay un montón de autores
que hablaron de teorías del entrenamiento, que hablan de métodos de entrenamiento, que hablan de cualidades físicas, que hablan de capacidades físicas, que hablan de habilidades motoras. Entonces, lo que yo les quería contar en esta primera regla simplemente es, no se queden solamente con el entrenamiento funcional como herramienta, sino que el entrenamiento funcional es, como acá traté de graficar, es un puntito en un mundo gigante lo que es el entrenamiento. Entonces, para poder realmente significar y contextualizar lo que hacemos con el entrenamiento funcional, es muy importante que nosotros tengamos realmente noción y conocimiento de lo que es el entrenamiento, de qué manera funciona el cuerpo humano, cómo está armado, cómo está compuesto, de qué manera funciona cada uno de sus sistemas, el sistema renal, el sistema no sé, circulatorio, el sistema respiratorio, todos los sistemas, para después poder ir a lo específico que es el entrenamiento funcional, que es una de todas las herramientas que podemos utilizar con nuestros clientes, pero entender que esto es fundamental para no quedarnos solamente con decir, no, yo hago entrenamiento funcional, porque muchas veces nos encontramos en, no sé, en parques, plazas, lo que sea, con gente trabajando con una banda elástica o con un TRX y dice, yo hago entrenamiento funcional. Bueno, pero vos leíste de todo lo anterior, sabés cómo son los principios del entrenamiento, sabés cuáles son, bueno, eso es lo más importante. Después sí, obviamente poder manejar la herramienta del entrenamiento funcional, que es la que más me gusta y con la que más me siento identificado, eh, es una herramienta clave y les va a ser muy útil, pero todo lo demás es como la base para que nosotros podamos seguir trabajando y poder trabajar en la planificación de sesiones realmente exitosas y específicas y con un fin para nuestros clientes. Así que esta es la primera regla, entonces ir y trabajar en lo global, lo que es el mundo de entrenamiento, y después sí, una vez que yo tengo toda esa base, poder cerrarme y poder trabajar en el entrenamiento funcional. La segunda regla, que acá puse tres personas diferentes, es es que podamos diferenciar cuáles son los propósitos y cuál es el público con el que vamos a trabajar en el día a día nosotros. Eh, Muchas veces cometemos el error de unificar planificaciones y de trabajar de manera automatizada sin pensar en el cliente. Y esto es un error grandísimo. Uno de los autores más importantes que trabajan y desarrollan el entrenamiento funcional, en uno de sus libros, inicia el libro diciendo que entrenar funcionalmente es entrenar con un propósito. Y este señor es Mike Boyle. Eh, Cada persona tiene un propósito diferente, cada persona tiene un objetivo diferente. Entonces, nosotros como entrenadores, nuestra obligación es trabajar en pos de ese propósito y de ese objetivo que tiene cada una de las personas. Entonces, yo tengo un entrenamiento grupal con 20 personas. Yo realmente debería conocer cuál es el objetivo de cada una de las personas que forman parte del entrenamiento para poder trabajar e individualizar el entrenamiento para cada una de las personas o los diferentes públicos que podamos llegar a tener nosotros. No es lo mismo entrenar a un señor de 50, 60 años, un adolescente de 16, 18 años o un deportista de 25, 26 años cuyo objetivo es mejorar su rendimiento deportivo, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces es muy importante que nosotros realmente tomemos conciencia de cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas que nosotros como profesionales contamos para poder llevar adelante eh, ese objetivo o poder alcanzar ese objetivo. Bien, bien, nos vamos a meter de lleno en lo que es el entrenamiento funcional y yo siempre cuando doy alguna certificación, alguna capacitación o hablo de lo que es el entrenamiento funcional, invito a todo el mundo a, a pensar en el movimiento. Eh, Dependiendo de los autores, hay un montón de miradas diferentes y de enfoques diferentes de lo que es el entrenamiento funcional y cuál es la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Eh, pero yo lo que les digo siempre a todas las personas que me escuchan en las capacitaciones es, pensemos en qué momento se aíslan músculos para, para hacer una acción cotidiana. ¿En qué momento yo, eh, por ejemplo, como puse ahí una camilla de cuádriceps, aíslo mi cuádriceps
para hacer una extensión de rodilla. En la vida diaria eso no pasa nunca. Eh, entonces, el entender el cambio de paradigma, yo lo llamo al poder ser conscientes de que nuestros músculos trabajan de manera coordinada y de manera sinérgica. Es decir, hay una fuerza que colabora con otra fuerza para que se produzca un movimiento. Y esto es lo más importante. Nosotros tratamos con el entrenamiento funcional, obviamente, vamos a trabajar siempre con el entrenamiento sobre los músculos. Y no estoy desterrando para nada, ni estoy menospreciando, ni sacando la importancia a, a la sala de musculación y a las máquinas, porque obviamente tienen sus beneficios. Y hay gente a la que le gusta trabajar en las máquinas y trabajar en las salas de musculación, haciendo musculación, y está perfecto y sigue siendo una herramienta saludable. Pero el entender el cambio de paradigma tiene que ver con esto, tiene que ver con que podamos pensar el entrenamiento funcional desde una planificación pensando en movimientos, específicamente. Solamente pensando en movimientos. Yo siempre pongo la regla y les digo, bueno, que a partir de ahora nombra músculos, tiene que pagar una multa, tiene que pagarse una prenda. Nosotros tratamos de trabajar a través de los movimientos, obviamente, que están generados por los músculos, pero el cuerpo humano se basa en el movimiento, ¿sí? En el movimiento eficiente, en buscar movimientos que realmente tengan una calidad mecánica que nos permita, en primer lugar, no tener lesiones, ¿sí? Llevar adelante una vida saludable. Cuando nos movemos, no tener riesgo de lesiones. Y en segundo lugar, poder trabajar también eh, en, en- en función de lo que nosotros hacemos diariamente, que es movernos. Bien, hay muchos autores que hablan de patrones de movimiento, de cadenas cinéticas, de un montón de cosas. Para mí el cambio de paradigma tiene que ver con entender el entrenamiento desde otro lugar, no pensar más en músculos y sí pensar en movimientos. Eso es simplemente lo que les quería dejar en claro con esta regla, que para mí es una de las más importantes, porque en definitiva si uno vuelve después de una certificación de entrenamiento funcional y se sienta a planificar y pone, bueno, voy a hacer 4 series de 10 de cuádriceps, no entendió el concepto del entrenamiento funcional. Bien, el cuerpo funciona como un todo, como algo integral, como algo global. Y si yo lo voy desagregando, lo voy segmentando, lo voy trabajando de manera aislada, eh, estamos contradiciendo una idea con la otra. Les vuelvo a repetir, yo no estoy desterrando ni diciéndoles que no sirve eh, en la sala de musculación y trabajar de manera aislada. Todo lo contrario, estoy de acuerdo y de hecho eventualmente entreno de esa manera. Lo que sí les digo que hay un cambio de paradigma y para entender realmente ese cambio de paradigma nos tenemos que meter en la cabeza que el entrenamiento está basado en movimientos y no en músculos. Y entender el cuerpo como una estructura que funciona de manera global e integrada y cuyos músculos funcionan de manera sinérgica y no que funcionan de manera aislada para producir energía y para producir fuerzas. Bien, esa es la tercera de las ideas. Para seguir un poco profundizando en esta idea del cambio de paradigma, la cuarta regla es eh, ¿por qué se llama entrenamiento funcional? ¿Cuál es la función del entrenamiento funcional? ¿Qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros creemos desde, desde el entrenamiento funcional? Y acá yo siempre les pregunto, siempre les digo, ¿cuál es la función del músculo? Qué es lo que tiene que hacer el músculo? ¿Cuál es, digamos, su finalidad? ¿O cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del músculo? En primer lugar, sostener el sistema esquelético. Si nosotros no tuviésemos músculo, seríamos una bolsa de hueso que está tirada en el piso, básicamente. Entonces, la primera función del músculo es sostén, darle sostén y soporte a todo el sistema esquelético y articular del cuerpo humano. Y la segunda función es generar movimiento. Es generar movimiento. Entonces, si yo trabajo sobre esas dos funciones y digo, hay una que casi que se da automáticamente, no hay, eh,
demasiado trabajo para que el cuerpo, digamos, trabaje sobre el objetivo de generar estructura y de sostener el cuerpo humano. Eh, lo podemos ver día a día con los nenes chiquitos, desde que nacen, ellos van ganando ese tono muscular que les permite eh, generar ese soporte al sistema óseo, ¿sí? Y una vez que tienen ese tono muscular y que desarrollan esa fuerza, ya después el cuerpo funciona cada vez mejor. Y si nosotros lo estimulamos, si nosotros lo entrenamos para que esa función sea cada vez más eficiente, tanto la del sostén como la de generar movimiento, realmente vamos a estar trabajando en la funcionalidad, en trabajar sobre la función de esos músculos, ¿no? Y, y de vuelta, ¿de qué manera podemos trabajar esa función? ¿De qué manera, volviendo a lo del paradigma, de qué manera podemos nosotros entrenar esa funcionalidad del cuerpo humano? Bueno, puntualmente, haciéndolo a través de movimientos. Nosotros en el día a día, cuando caminamos, cuando corremos, cuando abrimos una puerta, cuando nos sentamos y nos paramos, hacemos acciones que son multiarticulares y multiplanares. Y ahora después vamos a profundizar sobre eso, ¿no? Pero eh, si yo lo entreno de manera aislada, la comunicación intermuscular no va a ser lo suficientemente eficiente para que yo tenga esa calidad y esa prevención de lesión. Si yo todo el tiempo al músculo lo entreno combinado y coordinado con otros músculos para generar movimiento eficiente, esa repetición constante de ese tipo de estímulo hace que el cuerpo funcione de una manera más coordinada, y que realmente nosotros vayamos en pos de esa búsqueda, de esa funcionalidad. Como les decía recién, en primer lugar, generar sostén, soporte. Es muy difícil que eso no se dé. Es muy difícil que eso no se dé porque no vemos a nadie que esté, salvo que tenga una patología muy grave, es muy difícil que eso no suceda. Lo que sí nosotros tenemos que trabajar como entrenadores es en que ese movimiento que tiene que generar el músculo sea lo más eficiente y lo más coordinado, eh, y que tenga la mayor calidad posible para que la gente se pueda mover de la mejor manera posible. Y esto es para mí una de las claves y de los objetivos principales que nos tenemos que tener, como nosotros como entrenadores, y también para trabajar con nuestros clientes a la hora de la prospección y verlos realmente. No, yo me encuentro con un montón de situaciones en las cuales los clientes vienen y me dicen, no, me lesiono constantemente. Quizás en el mundo deportivo pasa más todavía, ¿no? No, tengo mucha lesión muscular, mucha lesión articular. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es trabajar sobre algunas evaluaciones o detecciones, encontrar disfunciones y encontrar el por qué eso no funciona como tiene que funcionar. Y tratar de llevar el entrenamiento hacia bien darle herramientas a la persona para que realmente se pueda mover de manera eficiente y no lastimarse más. Así que bueno, la cuarta regla es pensar en la función y entender por qué el entrenamiento tiene que ser funcional entonces. Bien, nos queda la quinta, la sexta y la séptima regla y después les voy a dejar dos consejos más para cuando terminemos el webinar. Bien, como les decía recién, el cuerpo humano se mueve. El objetivo del cuerpo humano, el objetivo de la función muscular es generar soporte y movimiento. eh, y como les decía recién, es muy importante nosotros también analizar cuál es el sentido, de qué manera, en qué dirección nos movemos nosotros. Y entender que el cuerpo se mueve en tres planos, ¿sí? El plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. En el plano sagital todo lo que hacemos es hacia adelante y hacia atrás. Todas las flexiones y extensiones del cuerpo eh, se desarrollan en el plano sagital, que quizás es el plano más predominante, donde nosotros realizamos la mayor cantidad de movimientos durante nuestro día, nuestra práctica deportiva, ¿no? Pero a su vez, hay otros dos planos que no tenemos que desmerecer, sobre los cuales tenemos que trabajar. Uno es el plano frontal. El plano frontal es todo lo que hacemos hacia los costados, ¿sí? Todos los movimientos de abducción y aducción del cuerpo humano, tanto sea eh, del tronco, de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, todo lo que hacemos hacia los costados se desarrolla en el plano frontal. Y por último, un plano que no es menor, que es el plano transversal. Si nosotros siempre o siempre hago el ejercicio de que pensemos en las dos cinturas del cuerpo humano, ¿sí? La cintura escapular, ¿sí? Ponemos un puño arriba, la cintura pélvica ponemos un puño abajo,
¿sí? Y la idea del plano transversal, el plano transversal nos corta al medio, ¿sí? Nos separa en dos. Cuando hay trabajos de rotación es cuando nosotros trabajamos sobre el plano transversal. Entonces, para que haya un trabajo de rotación, yo debería rotar la cintura pélvica dejando fija la cintura escapular, rotar la cintura escapular dejando fija la cintura pélvica, o rotar las dos de manera simultánea y contraria. Entonces, el cuerpo humano constantemente se está moviendo en el plano transversal y nosotros no lo entrenamos casi nunca porque muchas veces tenemos miedo de una lesión o lo que sea. Y les tengo una buena noticia para darles. Todos los músculos, o la mayoría de los músculos del centro de nuestro cuerpo están pensados para desarrollar esa función. Sus fibras musculares están ubicadas de manera transversal y de manera oblicua para que esa rotación fluya y se dé de manera correcta. Entonces, no le tengan miedo a la rotación, todo lo contrario, entrénenla para trabajar sobre el plano transversal y también para que las fibras musculares estén entrenadas y nos prevengan y nos ayuden a tener movimientos más eficientes. Bien, y no solo hablamos de los tres planos, sino en qué sentido hago esos movimientos. ¿Sí? Lo puedo hacer hacia adelante, lo puedo hacer hacia arriba, lo puedo hacer hacia abajo, ¿bien? Y poder encontrar un balance en las planificaciones, ¿sí? Que también esto es fundamental para que el cuerpo humano esté entrenado de manera balanceada. Hay, una, hay unos papers, unas investigaciones que plantean que hay una relación entre la cadena anterior, todo lo que yo hago con la parte de adelante de mi cuerpo, y todo lo que yo hago con la parte de atrás. Hay una relación entre los músculos protagonistas y antagonistas. Eh, y yo debería entrenarlos en función de esa relación que existe. Yo no puedo hacer todo el tiempo empujes hacia adelante y no trabajar las tracciones hacia atrás o empujes horizontales y tracciones horizontales. Yo si hago un empuje horizontal, en mi planificación, no importa si es el mismo día, la misma semana, yo debería tener balanceada que tengo 40 repeticiones de empujes horizontales y 40 repeticiones de tracciones horizontales, 40 repeticiones de empujes verticales y 40 repeticiones de tracciones verticales. Bien, y esto también nos va a dar la pauta y nos va a ordenar la planificación y entender hacia dónde nos movemos para poder compensarlo y tenerlo realmente balanceado el entrenamiento. La sexta regla tiene que ver con, esto aplica tanto al entrenamiento funcional como al entrenamiento en la sala de musculación, como para el entrenamiento en la vida diaria, es cuando llega un cliente, diagnosticarlo, hacer una anamnesis, preguntarle qué es lo que viene haciendo, cómo viene trabajando, cuáles son sus objetivos, armar un plan, planificar, tenerlo bien cerquita con la planificación, poner en marcha ese plan e ir evaluando periódicamente y cuando termina el periodo de planificación, sentarnos y decir, esto funcionó, esto no funcionó, esto lo alcanzamos, esto no lo alcanzamos, y pensar sobre lo que no se alcanzó, cuáles son los puntos de mejora para que realmente podamos alcanzar esos objetivos. Esto es fundamental. Sí, esto aplica, como les decía recién, tanto al entrenamiento como al entrenamiento funcional, como al entrenamiento de sala de musculación, como al entrenamiento de running, como al entrenamiento de fútbol, de hockey o de baloncesto, lo que sea. Aplica para todas las áreas del entrenamiento y esto es una herramienta que no tiene que dejar de aparecer en ninguna área de las planificaciones o de los planes de trabajo de un entrenador. Entonces, no dejen de hacer esto, no lo dejen de hacer. Bien, y la última regla. El mundo del entrenamiento está en constante evolución, en constante crecimiento, en constante desarrollo. Y es fundamental que nosotros podamos trabajar en la capacitación y actualización constante. No hace falta que ustedes se metan a certificaciones todos los días, sino simplemente leyendo, instruyéndose, buscando papers, investigaciones, probando cosas y viendo si funciona o no funciona para estar constantemente actualizados. Eh, hay, hay un montón de análisis sobre la función del cuerpo humano y sobre algunas cosas que nosotros creíamos que en este último tiempo fueron cambiando, fueron mutando hacia cuestiones más evolucionadas y realmente es algo que nosotros tenemos que tener en la cabeza constantemente, esto de no dejar de lado la capacitación, de estar todo el tiempo leyendo,
instruyéndonos y buscando nuevas herramientas para que el entrenamiento de nuestros clientes sea lo más eficiente posible. Nosotros hablábamos hace un rato de del movimiento eficiente y de la calidad de los movimientos y de que la gente no se tiene que lesionar. Bueno, esto también aplica al entrenamiento de la cabeza, ¿no? En buscar herramientas más eficientes, que nuestra planificación sea más eficiente y que nosotros podamos obtener los mejores resultados de esa planificación. Así que no mucho más que esto, chicos. Espero que les haya servido, pero antes de irnos, les voy a dejar dos consejos finales que están por fuera de las 7 reglas que veníamos trabajando, que trabajamos hasta recién, pero, pero que creo que también aplican tanto el entrenamiento funcional como el entrenamiento y que son fundamentales para cualquier entrenador. Eh, en primer lugar, todo lo que yo planifico, todo lo que yo pienso para mis clientes, yo debería pasarlo primero por la experiencia de mi cuerpo. Eh, Muchas veces nosotros creemos que el entrenador que está más capacitado es el que hace el entrenamiento más innovador, eh, y piensa cosas que son bastante estrambóticas o bastante alocadas para la realidad de cada uno de los clientes que tenemos, ¿no? Entonces acá la sugerencia tiene que ver con esto, con todo lo que yo planifico, realmente hacerlo, entrenarlo, moverme, y ver realmente si es adecuado a cada uno de los clientes, ¿no? que yo tengo. Eh, y por último, esta es una sugerencia, es duden, ¿sí? No está mal dudar. De hecho, la duda es la que despierta eh, la siguiente de las respuestas, ¿no? Entonces, poner todo el tiempo en duda lo que estoy haciendo o lo que leo, preguntarme cosas y cuestionar constantemente todo lo que hago de manera crítica y de manera constructiva, hace que nuestros entrenamientos y que nuestro servicio sea cada vez un poco mejor. Entonces, eh, esta duda es es la chispita que tiene que estar todo el tiempo encendida dentro de nuestros procesos de trabajo para que realmente podamos seguir creciendo como entrenadores y podamos eh, encontrar mejores herramientas en el día a día para ofrecerle a nuestros clientes. No nos quedemos con la certeza de decir, no, todo lo que yo hago está perfecto, todo lo que yo hago realmente eh, es es lo que tiene que pasar, sino simplemente pongámonos de duda y realmente podamos eh, encontrar respuestas y mejoras constantes a lo que hacemos para buscar esa excelencia como entrenadores que tenemos que tener. Así que no mucho más, chicos. Eh, Espero que les haya servido, que les haya gustado el webinar, que nos veamos pronto en otra instancia de capacitación. Y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, ahí tienen las redes de la escuela, mis redes personales, nos pueden seguir y estamos en contacto. Así que les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto.